Bien, ahora vamos con la segunda entrega, con la segunda parte de la clase. Vamos a hablar de otro esquema dietético de moda que es la crononutrición. Que bueno, la crononutrición es un tema o es un término que se ha empleado ya desde hace varias décadas, inclusive varios cientos de años, donde pues bueno, los acercamientos o las aplicaciones del área endocrinológica, que es de donde realmente proviene la crononutrición, realmente tiene pocas décadas, es decir, es un área aplicativa de la ciencia nueva en el ámbito de la nutrición que tiene, digamos, algunas décadas. Y pues bueno, de esto ha hecho que también como una ciencia nueva o como un área nueva de la ciencia, pues también todavía está, digamos, en sus etapas de maduración o está todavía, digamos, como en esta parte a lo mejor de reunir un mejor nivel de evidencia para poderse ubicar como una línea de investigación, digamos, con mucho mayor nivel de evidencia. El término de crononutrición prácticamente se basa en el término de cronos o el prefijo de cronos, que es el tiempo, ¿sí? O sea, prácticamente todos los seres humanos, todos los organismos vivos, nuestro sistema endocrino tiene un sistema que trabaja a través de diferentes ciclos periódicos o ciclos de tiempo. Estos ciclos de tiempo o relojes, vamos a llamarlo así, relojes biológicos, se les llaman ciclos circadianos o ritmos circadianos. Estos ritmos circadianos que tienen que ver con el día y la noche, que tienen que ver con periodos mensuales, que tienen que ver con periodos semanales, de alguna manera intervienen en todos los mecanismos y en todas las rutas metabólicas y endocrinológicas del ser humano. Y es entonces así como surge el término de crononutrición, que donde se relaciona entonces la importancia del tiempo con los tiempos de alimentación sobre nuestro ritmo circadiano. Históricamente, digamos, las bases o los estudios sobre el ritmo circadiano son ya bastante antiguos, datan más o menos de 1832 con Charles Chozado-Cossat, donde él establece las bases de la crononutrición, ojo, no como una ciencia, sino como una caracterización de lo que es, el ciclo circadiano. Después Halbert, ya como tal, ahora sí propone un término específico para el ciclo circadiano en 1959. Y hasta 1975 estos dos señores, que es Gron y Eret, proponen una definición ya de crononutrición como una ciencia, pero se consolida prácticamente hasta los años 80, en el año 86, por el doctor Alain de Labos. Y entonces, si ustedes se fijan, son ciencias que tienen alrededor de 50 años, que tienen, digamos, en promedio desde que se hizo la propuesta teórica hasta la parte aplicativa, y que tienen un promedio entre 30 a 40 años, realmente no es tanto. Y bueno, es muy interesante ver cómo aquí, por ejemplo, la ciencia de alguna manera va avanzando en esta parte de la comprensión de los mecanismos circadianos y cómo pues solamente afecta la expresión de los nutrimentos o bien alguna ruta metabólica o algún proceso fisiológico que esté implicado, digamos, en la regulación de los nutrimentos. Y entonces, según esta dieta que es la crononutrición, existen tres tipos de pacientes: el paciente que se le llama matutino, que es el morning; luego está el paciente vespertino, que es el evening; y el paciente intermedio, que digamos tiene un cronotipo mixto. Las indicaciones clínicas en los estudios pues prácticamente es diabetes mellitus, obesidad, sobrepeso, y no se ha encontrado contraindicaciones clínicas en la literatura. El nivel de grade que tiene es moderado. ¿Por qué? Porque aún hacen falta, digamos, diferentes estudios con un mayor nivel de diseño para poder dar un nivel de grade más alto. El estudio, por ejemplo, el impacto de lo que es el timing o lo que es la parte del tiempo, ¿sí? en la parte del patrón alimentario, pues prácticamente tiene implicaciones significativas, tiene implicaciones importantes en la parte de la nutrición personalizada, ¿no? Y en los términos que tienen que ver con la aparición o la prevalencia de enfermedades crónicas. Y entonces aquí, por ejemplo, yo les voy a dejar esta liga que está en la presentación para que ustedes puedan identificar cuál es su cronotipo, es decir, con base en este modelo de morning, evening o intermedio, entonces ustedes pueden identificar pues solamente su cronotipo. Las preguntas están en inglés, entonces sí se lleva un poquito de tiempo. Y bueno, la crononutrición entonces no es otra cosa más que la aplicación de los principios del ciclo circadiano con los tiempos de comida. Sí, que tiene que ver con los tiempos de comida, que tiene que ver con los componentes nutrimentales o los componentes, digamos, de los alimentos. Es decir, los ciclos circadianos, que son
digamos, estos sistemas reguladores endocrinos donde van implícitos diferentes factores como la carga genética, como la parte, digamos, de la raza, o la parte, digamos, de la carga genética racial, la parte del ciclo del sueño y la parte digamos, el sol y el día y la noche. La edad, por supuesto, el periodo de sueño, ajá, el turno, inclusive, por ejemplo, en el que trabaja una persona, o bien incluso la parte del jet lag social, ¿no? Que tiene que ver con las actividades que hacemos, o bien inclusive los cambios de usos horarios, ¿no? Específicamente. Y entonces en los últimos años he encontrado dentro de la crononutrición que existen asociaciones y que existen mecanismos entre la sincronización del ritmo circadiano con efectos específicos metabólicos, como por ejemplo el control de la glucosa sérica, por ejemplo, de un buen control de glucosa sérica, o bien un buen índice de masa corporal. Y la desincronización del ritmo circadiano nos lleva entonces a la aparición de situaciones crónico-metabólicas como la aparición de la diabetes tipo 2, un bajo control en la glucosa sanguínea o bien obesidad. Y bueno, de ahí el por qué muchas veces ahora ya se relaciona la calidad inclusive de vida en varios aspectos de los pacientes, ¿no? En la cantidad de horas que duerme, a qué hora come, a qué hora se levanta, a qué hora del día, por ejemplo, genera o realiza el paciente sus actividades de forma importante, etcétera. Entonces, por ejemplo, fue mi resultado, lo que a mí me arrojó, de acuerdo al test yo les compartí. Por ejemplo, en mi situación, yo arrojé un score de 57. Esto, por ejemplo, me ubica a mí en un cronotipo de tipo intermedio. ¿Qué significa? Que mi melatonina, o sea, particularmente en mi caso, se comporta de la siguiente manera. Yo soy un cronotipo intermedio. Mi melatonina generalmente se activa o empieza a subir alrededor de las 8 de la noche. Y empieza a subir hasta que llega a su pico, por ejemplo, alrededor de las 2 de la mañana, donde entonces ahora sí ya tengo que dormir, ajá, y más o menos se mantiene, empieza a bajar, hasta aproximadamente las 8 de la mañana, donde ya empieza un periodo de estabilización. Cuando las personas son, por ejemplo, matutinas, la estimulación de la melatonina o de la producción de la melatonina, que recordemos que es la hormona que controla los ciclos circadianos, inicia más temprano. Se piensa que inclusive puede iniciar a las 4 de la tarde y va subiendo de forma paulatina hasta las 8 de la noche. O sea, son personas que generalmente se levantan muy temprano, realizan actividades muy pesadas durante el día y durante la media tarde, y ya más o menos al inicio de la tarde, entre la tarde y la noche, empieza esta secreción de melatonina y entonces digamos que les llega el sueño más rápido, ¿no? A diferencia, por ejemplo, aquellos que tienen cronotipos de tipo nocturno. Los pacientes que tienen cronotipos de tipo nocturno, su secreción de melatonina, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, prácticamente es paulatina y es gradual, es decir, no es tan marcada como el cronotipo matutino y el cronotipo intermedio. Si se fijan, empieza a aumentar y más o menos como hasta las 6 de la mañana llega a su pico máximo, y entonces son personas que prácticamente realizan la mayor parte de sus actividades durante la noche. Y ahora se ha demostrado que como seres humanos, a través de diferentes acciones o a través de diferentes tratamientos o estrategias para mejorar la higiene del sueño, podemos lograr por ejemplo, un cronotipo deseado, ¿sí? Lo ideal sería a lo mejor que tuviéramos un cronotipo matutino o un cronotipo intermedio. ¿Por qué? Porque finalmente a largo plazo un cronotipo vespertino no va a ser compatible a lo mejor con las funciones sociales que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan en un cronotipo vespertino nocturno, la persona prácticamente se despierta a mediodía del día siguiente, ¿sí? Entonces eso hace que pues son personas que no pueden trabajar temprano, son pacientes que no se pueden incorporar a actividades antes del mediodía porque a esa hora se están despertando. Y entonces de aquí vienen diferentes propuestas, ¿no? Que es precisamente lo que aquí les explicaba. Nada más es como una descripción muy general de los perfiles de cronotipo o según el cronotipo del paciente. Y entonces vienen propuestas, por ejemplo, como el ayuno intermitente, que es precisamente lo que vimos en la clase anterior. O sea, como a lo mejor el ayuno intermitente en esta etapa, por ejemplo, de TRE, que era lo que yo les mencionaba, acuérdense que el TRE es el modelo de ayuno intermitente donde manejamos, por ejemplo, 8 horas de ingesta por 16 de ayuno, que a lo mejor a los pacientes que tienen un cronotipo de tipo vespertino o de tipo nocturno,
les pudiera beneficiar mucho mayor a lo mejor que un paciente que realiza actividades prácticamente hasta media tarde. Sí, entonces son pacientes que, digamos, desayunarían a las 8 de la mañana, por suponer un ejemplo aquí, ¿no? Y prácticamente todas sus ingestas van a ser de las 8 a las 2 de la tarde. Y a partir de las 2 de la tarde hasta el día siguiente, para consumir nada, o sea, vamos a tener una ventana de más o menos una restricción de 12 horas, de 16 horas o de 14 horas. Pero aparte de esto, por ejemplo, también tendríamos que agregar algún plan de ejercicio físico, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la mejora del ciclo del sueño, con mejorar las capacidades de retención y a lo mejor otro tipo, por ejemplo, de efectos específicos sobre la salud.